17 años de su vida entregados a una tierra que no era suya. 17 cosechas, viendo cómo otros se enriquecían con su sudor. Y cuando finalmente pidió lo que le correspondía, recibió la peor humillación de su existencia. Una plantación de café abandonada que llevaba décadas sin dar fruto. Todos en el pueblo dijeron que estaba loca cuando decidió quedarse con esa tierra maldita. Pero lo que descubrió bajo esos cafetos secos cambiaría no solo su destino, sino el de generaciones enteras que habían sido olvidadas por la historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece por toda Latinoamérica. Y si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que mereces escuchar historias de mujeres que no se rinden, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Estamos a punto de llegar a 500 suscriptores y cada persona que se une nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Tu suscripción significa que más personas podrán encontrar inspiración cuando más lo necesiten. Ahora sí, vamos con la historia. El día que todo cambió, María Hernández tenía las manos destrozadas. No era algo nuevo. Llevaba tanto tiempo trabajando en las montañas cafeteras de Veracruz que ya no recordaba cómo se sentía tener la piel suave. Cada línea en sus palmas contaba una historia de esfuerzo. Cada cicatriz era un testimonio silencioso de años entregados a una promesa que nunca se cumplió. Había llegado a la hacienda San Cristóbal cuando todavía creía en las palabras de la gente rica. Doña Socorro Villamil, la dueña, le había dicho que el trabajo duro siempre recibía su recompensa, que la lealtad se pagaba con generosidad, que algún día, si demostraba ser de confianza, tendría algo propio. María creyó cada palabra. Eso fue antes de que su esposo Miguel muriera entre las máquinas del beneficio, antes de que sus hijos Sebastián y Valeria aprendieran a dormir con hambre, antes de que entendiera que para gente como Doña Socorro, las promesas eran solo palabras bonitas para mantener a los trabajadores obedientes. Los primeros años fueron diferentes. Miguel trabajaba procesando el café mientras ella se encargaba de la recolección. Vivían en una casita pequeña pero digna al borde de la plantación. Los domingos cocinaban juntos y sus hijos jugaban bajo los cafetos. Doña Socorro incluso les regalaba dulces en Navidad y hablaba de un futuro donde podrían tener su propio pedazo de tierra. Todo eso terminó cuando Miguel cayó muerto a los 32 años. El cambio en Doña Socorro fue gradual pero implacable. Primero dejó de preguntar por los niños. Luego empezó a exigir más horas sin pagar más dinero. Después les quitó la casita y los obligó a mudarse a un cuarto detrás de los corrales, un espacio húmedo donde el olor a estiércol se metía en la ropa y no salía ni con 3 lavadas. «Es temporal», decía la patrona cada vez que María reunía valor para preguntar, «hasta que te estabilices». Pero pasaron los meses, luego los años, y el cuarto siguió siendo su hogar. Sebastián creció viendo a su madre regresar cada noche, con la espalda doblada del peso de los costales. Valeria aprendió a cocinar con lo mínimo, a hacer milagros con frijoles y tortillas. Ambos entendieron desde pequeños que su madre se estaba consumiendo lentamente, entregando su vida a cambio de sobrevivir un día más. María nunca se quejó en voz alta. Tragaba la rabia, el cansancio, la desesperación, porque en su mente todo ese sacrificio tendría sentido cuando finalmente recibiera lo prometido, cuando Doña Socorro cumpliera su palabra. 17 años después, con las manos deformadas por la artritis y la espalda tan dañada que apenas podía agacharse, María decidió que era momento de cobrar esa deuda. Eligió un jueves de octubre. El cielo amenazaba lluvia y el viento traía ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta. Encontró a Doña Socorro en el corredor de su casa, una construcción colonial enorme, con columnas blancas y pisos de mármol. La patrona tomaba limonada mientras revisaba unos papeles.
María subió los escalones con el corazón golpeándole el pecho. Sebastián y Valeria la acompañaban, ambos con 26 y 24 años respectivamente, ambos tan delgados que parecían enfermos. «Señora Socorro», comenzó María, y su voz salió más débil de lo que hubiera querido. «Necesito hablar con usted». La patrona levantó la vista, apenas un segundo antes de volver a sus papeles. «Dime». «Han pasado 17 años desde que llegué aquí. Usted me prometió que mi trabajo sería recompensado, que algún día tendría algo propio». María apretó las manos para controlar el temblor. «Mis hijos ya son adultos y seguimos sin nada. Le pido por favor que me ayude con un pedazo de tierra o algún ahorro, lo que sea justo por todo este tiempo». El silencio que siguió fue tan pesado que María sintió que le faltaba el aire. Doña Socorro dejó los papeles sobre la mesa. Lentamente, muy lentamente, se quitó los lentes de lectura. Y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que usan las personas cuando están a punto de disfrutar lastimando a alguien. «¿Recompensa?», repitió la patrona, y su voz tenía un filo que cortaba. «¿Me estás pidiendo recompensa?». Se puso de pie y caminó hasta el borde del corredor. Señaló hacia el horizonte, hacia una zona oscura y descuidada al fondo de la propiedad. «¿Ves esa plantación allá? La que está completamente seca, la que nadie ha tocado en décadas». Doña Socorro se volvió hacia María con los ojos brillantes de crueldad. «Esa es tu recompensa. Te la regalo. Es toda tuya». Valeria ahogó un grito. Sebastián dio un paso adelante, pero María lo detuvo con la mano. «Señora, esa tierra lleva muerta desde siempre», la interrumpió doña Socorro. «Exactamente lo que merece alguien como tú. Tierra muerta para una vida muerta. Ahora lárgate de mi propiedad y llévate a tus hijos. Tienen hasta mañana para sacar sus cosas del cuarto». La patrona entró a la casa y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como una sentencia final. María se quedó parada en ese corredor, con sus hijos a cada lado, sintiendo cómo 17 años de esperanza se convertían en cenizas. A su alrededor, otros trabajadores habían presenciado la escena. Algunos desviaban la mirada, otros cuchicheaban. Nadie se acercó a consolarla. Esa noche María no durmió. Se quedó sentada en el cuarto que ya no era suyo, mirando las pocas pertenencias que habían acumulado en casi 2 décadas. Una maleta vieja, ropa remendada, fotografías de Miguel que se estaban desvaneciendo. Cuando amaneció, tomó una decisión que nadie esperaba. «Vamos a esa plantación», le dijo a sus hijos. «Vamos a ver qué es lo que realmente nos dejó». La caminata hasta la plantación abandonada tomó casi 1 hora. Estaba en el extremo más alejado de la hacienda San Cristóbal, separada del resto por un barranco pequeño y un camino lleno de piedras que nadie había mantenido en años. Cuando finalmente llegaron, María entendió por qué todos en el pueblo llamaban a ese lugar la tierra maldita. Los cafetos eran esqueletos negros. Las ramas se extendían hacia el cielo como dedos retorcidos de súplica. El suelo era una costra dura y agrietada, donde no crecía ni maleza. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros se acercaban a ese lugar. Valeria se cubrió la boca con la mano. «Mamá, esto es peor de lo que pensaba». Sebastián pateó una piedra con frustración. «Nos dio un cementerio. Esto no vale nada». Pero María caminó entre los árboles muertos con pasos lentos. Tocó la corteza de uno de los cafetos y sintió cómo se desmoronaba bajo sus dedos. La madera estaba tan seca que parecía que ardería con solo mirarla. Se arrodilló en el centro de la plantación. El sol de la mañana caía sobre su cabeza como un peso físico. Cerró los ojos y por primera vez en 17 años permitió que la rabia saliera. No gritó, no lloró. Simplemente apretó los puños contra la tierra dura y dejó que todo el dolor acumulado se concentrara en ese gesto. Y entonces sintió algo extraño,
Un temblor, casi imperceptible, como si la tierra hubiera respondido a su toque. Abrió los ojos, presionó las manos con más fuerza contra el suelo. El temblor se repitió, más claro esta vez, y luego escuchó un sonido que no debería existir en un lugar tan muerto, un crujido hueco, como si hubiera un espacio vacío bajo sus rodillas. «Sebastián», llamó sin levantar la voz, «trae algo para cavar». Su hijo la miró confundido. «¿Qué?» «Algo para cavar. Ahora». Sebastián encontró una rama gruesa y se la entregó. María comenzó a raspar el suelo. La tierra se desprendía en placas duras, pero debajo había algo diferente. Una textura más suelta, como si alguien hubiera cavado ahí hace mucho tiempo y luego hubiera sellado el agujero. Valeria se arrodilló junto a su madre y comenzó a ayudar con las manos. Sebastián usó la rama como palanca. Trabajaron durante horas bajo el sol implacable, sin hablar, concentrados en esa anomalía que no tenía explicación. Cuando el sol estaba en su punto más alto, la rama de Sebastián golpeó algo sólido. No era piedra, era madera. Cavaron con más urgencia ahora, quitando la tierra con las manos desnudas. Poco a poco fue apareciendo una superficie plana de madera oscura, del tamaño de una puerta pequeña. María limpió el polvo con su rebozo y descubrió que había bisagras oxidadas en un lado. No era solo una tabla, era una trampilla. «Esto no tiene sentido», murmuró Sebastián. «¿Quién construiría algo así en medio de una plantación?» María no respondió. Metió los dedos en el borde de la trampilla y tiró con todas sus fuerzas. La madera resistió, hinchada por décadas de humedad y abandono. Sebastián se unió a ella. Tiraron juntos hasta que los músculos les ardieron. La trampilla se abrió con un chirrido agudo que resonó por toda la plantación. Un olor subió desde la oscuridad. No era olor a tierra podrida como esperaban. Era algo dulce, casi floral, como si alguien hubiera derramado perfume en un lugar cerrado hace mucho tiempo. Valeria se asomó al agujero. «No veo nada. Está completamente oscuro». Sebastián arrancó ramas secas de los cafetos y las ató con su camisa para hacer una antorcha improvisada. La encendió con un encendedor que llevaba en el bolsillo. La luz temblorosa reveló algo que ninguno de los tres esperaba ver. Escalones. Escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad, tallados con precisión, desgastados por el uso de muchos años. «Alguien usaba esto», dijo María en voz baja. «Alguien bajaba aquí regularmente». Miró a sus hijos. Vio miedo en sus ojos, pero también curiosidad. La misma curiosidad que ella sentía ardiendo en el pecho. «Voy a bajar», anunció. «Mamá, no», protestó Valeria. «No sabemos qué hay ahí abajo. Podría ser peligroso». «Todo en mi vida ha sido peligroso», respondió María, «y siempre he sobrevivido». Tomó la antorcha de manos de Sebastián y comenzó a descender. Los escalones eran estrechos y resbaladizos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo húmedo que brillaba a la luz del fuego. María contó 20 escalones antes de que sus pies tocaran suelo firme. Se encontró en un pasillo angosto. El techo era bajo, obligándola a caminar ligeramente agachada. El olor dulce era más fuerte aquí, casi embriagador. Y había algo más. Un sonido. Un zumbido suave y constante que venía de algún lugar más adelante. «¿Mamá?» La voz de Sebastián llegó desde arriba. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. «Hay un pasillo. Voy a seguirlo». Caminó despacio con la antorcha extendida frente a ella. El pasillo se curvaba ligeramente hacia la izquierda. Las paredes mostraban marcas de herramientas, como si alguien hubiera tallado este espacio a mano, piedra por piedra. Después de unos 30 pasos, el pasillo terminaba en una puerta de madera. Era antigua, con herrajes de hierro forjado y símbolos extraños tallados en la superficie. Símbolos que María no reconocía,
pero que le producían una sensación extraña en el estómago. Empujó la puerta. Estaba hinchada por la humedad y resistió, pero finalmente cedió con un gemido largo. Lo que vio del otro lado le quitó el aliento. La cámara era circular, del tamaño de una sala grande. El techo abovedado había sido tallado directamente en la roca viva, con una precisión que hablaba de años de trabajo. Pero lo que dejó a María paralizada no fue la arquitectura. Eran las abejas, miles de ellas, tal vez decenas de miles. Cubrían las paredes en estructuras perfectamente organizadas que parecían colmenas, pero diferentes a cualquier colmena que María hubiera visto. Estas eran más elaboradas, con entradas múltiples y cámaras visibles a través de secciones transparentes que parecían cristal o resina antigua. ¿Y las abejas? Las abejas se movían, pero apenas. No era el zumbido frenético de una colmena activa. Era algo diferente. Un movimiento lento, casi imperceptible, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado dentro de esas cámaras. María se acercó a una de las colmenas y observó con atención. Las abejas se movían en cámara lenta, alimentándose de reservas de miel cristalizada que brillaban como ámbar en las celdas. Cada movimiento era económico, preciso, como si cada gota de energía fuera calculada para durar. «Están en estado de conservación», murmuró, recordando algo que había escuchado años atrás sobre cómo algunas abejas nativas podían reducir su metabolismo en condiciones extremas. Han estado viviendo al mínimo, generación tras generación, esperando que el agua volviera. María dio un paso dentro de la cámara. La luz de su antorcha bailaba sobre las paredes, revelando más detalles. Había estantes tallados en la piedra, y sobre ellos descansaban frascos de barro. Docenas de ellos. Algunos estaban rotos, su contenido perdido hace décadas. Manchas oscuras en la piedra que mostraban dónde la miel se había derramado y descompuesto. Otros tenían grietas, y dentro solo había cristales secos, miel que se había deshidratado completamente. Pero algunos, quizá una docena, estaban perfectamente sellados. El barro cocido intacto, la cera todavía firme sobre las tapas. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, y sobre la mesa, protegidos bajo lo que parecía ser vidrio grueso, había documentos. María se acercó lentamente sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Los documentos eran viejos, el papel amarillento y frágil, pero la tinta todavía era legible. Eran mapas, diagramas, instrucciones escritas en una caligrafía elegante y antigua, y nombres, listas y listas de nombres. Refugio Mendoza, curandera, expulsada 1889. Soledad Ramírez, partera, expulsada 1889. Esperanza Torres, guardiana de las abejas sagradas, expulsada 1889. María leyó nombre tras nombre, todas mujeres, todas con el mismo año, todas marcadas con la palabra expulsada. ¿Mamá? La voz de Sebastián la sobresaltó. Su hijo había bajado y ahora estaba parado en la entrada de la cámara con los ojos muy abiertos. ¿Qué es este lugar? No lo sé, respondió María, pero su voz temblaba. Pero creo que alguien vivió aquí. Muchas personas. Valeria bajó también, y los tres se quedaron parados en esa cámara subterránea, rodeados de abejas en su estado de conservación lenta y secretos antiguos. Sebastián se acercó a uno de los estantes y tomó uno de los frascos perfectamente sellados con reverencia. Lo levantó a la luz de la antorcha. Dentro había algo dorado y espeso, cristalizado en patrones geométricos hermosos. «Es miel», dijo con asombro. «Miel cristalizada». María se acercó. «¿Crees que todavía sea buena?» Sebastián examinó el sello. La miel pura nunca se echa a perder si está completamente sellada. Han encontrado miel en tumbas egipcias de 3000 años que todavía era comestible. Miró el frasco con respeto.
Pero esto es diferente. Esto fue sellado por mujeres que sabían exactamente lo que hacían. Rompió el sello de cera con cuidado. El sonido fue como un suspiro, como si el frasco hubiera estado conteniendo la respiración durante más de un siglo. El olor que salió fue tan intenso que los tres dieron un paso atrás. No era olor a miel vieja o rancia, era fresco, imposiblemente fresco, como si las abejas la hubieran producido ayer. Las guardianas sabían cómo preservar, murmuró María. Sabían exactamente qué mezcla de cera y resina usar para crear un sello perfecto. Esto no es suerte, esto es conocimiento. Sebastián tocó la miel con un dedo y la probó. Sus ojos se abrieron enormes. Esto es... No puedo describirlo. Es como si cada sabor que conozco estuviera ahí, pero también sabores que nunca he probado. María tomó el frasco de sus manos y también probó. Tenía razón. La miel era extraordinaria, y si había sobrevivido décadas en ese frasco, significaba que tenía propiedades de conservación increíbles. Valeria estaba examinando los documentos bajo el vidrio. «Mamá, tienes que ver esto». María se acercó. Valeria señalaba un diagrama detallado que mostraba la estructura completa de lo que había bajo la plantación. No era solo esta cámara. Había túneles que se extendían en todas direcciones. Otras cámaras. Y en el centro de todo, marcado con un símbolo especial, había algo etiquetado como el manantial sagrado. «Hay más», dijo Valeria, «mucho más». Sebastián había encontrado otro documento. Este era diferente. Parecía una carta, escrita con urgencia, con la tinta corrida en algunos lugares, como si quien escribía hubiera estado llorando. Leyó en voz alta: «A quien encuentre este lugar. Somos las últimas guardianas de un conocimiento que tiene siglos. Nuestras abuelas cuidaron estas abejas sagradas desde antes de que llegaran los españoles. Ellas nos enseñaron que estas abejas no son como las otras. Son melipona, las abejas sin aguijón, las que los antiguos llamaban Shunaankab, las señoras de la miel. Su miel cura. Su cera protege. Su conocimiento es un regalo de los dioses, pero los nuevos dueños de esta tierra nos llaman brujas. Nos acusan de practicar magia oscura. Nos expulsan sin nada, después de generaciones trabajando aquí. Antes de irnos sellamos las colmenas. Las dejamos en estado de conservación profunda. Ellas pueden sobrevivir así durante generaciones, alimentándose de las reservas que dejamos, reproduciendo ciclos lentos, esperando, y maldecimos esta tierra. No dará fruto hasta que alguien digno las despierte, alguien que conozca el sufrimiento, alguien que entienda lo que es trabajar sin recompensa, alguien que merezca el regalo que dejamos atrás. Si estás leyendo esto, tal vez eres esa persona. Las abejas esperan, el manantial espera, la tierra espera. Despiértalas y todo volverá a vivir. Refugio Mendoza, última guardiana. 1889. El silencio que siguió fue absoluto. María miró las colmenas en las paredes, las abejas moviéndose en cámara lenta, los frascos de miel que habían sobrevivido más de un siglo. 136 años, murmuró. Han estado esperando 136 años. Sebastián tocó una de las colmenas con cuidado. ¿Crees que todavía puedan despertar completamente? Solo hay una forma de saberlo, respondió María. Buscó entre los documentos hasta encontrar lo que necesitaba. Instrucciones detalladas sobre cómo despertar las colmenas. Estaban escritas en español antiguo mezclado con palabras en una lengua indígena que no reconocía. Pero los diagramas eran claros. Primero necesitaban encontrar el manantial. Siguiendo el mapa, salieron de la cámara de las abejas y tomaron un túnel diferente. Este descendía más profundo, con escalones irregulares tallados en la roca. El aire se volvía más fresco a medida que bajaban, y el sonido de agua goteando comenzó a hacerse audible.
El túnel se abría en una caverna natural, y en el centro, brotando de una grieta en la roca, había un manantial. El agua era cristalina, tan clara que podían ver hasta el fondo del pequeño estanque que formaba, y alrededor del estanque, tallados en la piedra, había canales, docenas de ellos, diseñados para llevar el agua en diferentes direcciones, pero todos los canales estaban bloqueados, sellados con piedras y barro endurecido. «Esto es lo que mantenía viva la plantación original», dijo Sebastián, arrodillándose junto a uno de los canales. «Un sistema de irrigación subterráneo. Por eso las abejas podían sobrevivir aquí abajo. Por eso había flores para que produjeran miel». María tocó el agua. Estaba fría y pura. Probó una gota y sintió cómo le refrescaba la garganta de una manera que el agua normal no hacía. «Las instrucciones dicen que debemos abrir los canales», dijo Valeria, leyendo el documento que había traído. «Que el agua debe fluir de nuevo antes de despertar las abejas». Los tres se miraron. Era una decisión enorme. Si abrían esos canales, no había vuelta atrás. 17 años, dijo María finalmente. 17 años trabajé esperando una recompensa. Estas mujeres esperaron 136 años. Creo que ya es hora de que alguien cumpla una promesa. Comenzaron a quitar las piedras que bloqueaban el primer canal. El trabajo de desbloquear los canales tomó 3 días completos. Las piedras estaban cementadas con una mezcla de barro y algo más que se había endurecido como concreto con el paso de las décadas. Sebastián tuvo que bajar herramientas de la casa de la prima donde se estaban quedando, inventando excusas sobre reparaciones que necesitaban hacer. Nadie en el pueblo sabía lo que realmente estaban haciendo bajo la plantación muerta. María trabajaba con una determinación que sus hijos no le habían visto nunca. No importaba que las manos le sangraran de nuevo. No importaba que la espalda le doliera tanto que apenas podía enderezarse. Había algo en ese lugar, en esa historia de mujeres olvidadas, que resonaba en lo más profundo de su ser. Ella también había sido olvidada. Ella también había trabajado sin reconocimiento. Ella también había sido expulsada después de entregar su vida. Cuando finalmente quitaron la última piedra del último canal, el agua comenzó a fluir. No fue un torrente violento. Fue un goteo constante que se convirtió en un hilo, luego en un arroyo pequeño. El agua corrió por los canales tallados en la piedra, dividiéndose en múltiples direcciones, desapareciendo hacia arriba a través de grietas y túneles que debían llevar directamente a las raíces de los cafetos muertos. El sonido del agua llenó la caverna como música. María se sentó junto al manantial, exhausta pero satisfecha. Sebastián y Valeria se dejaron caer a su lado. Los tres se quedaron ahí, escuchando el agua fluir, sin hablar, simplemente existiendo en ese momento de logro silencioso. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Valeria. María sacó las instrucciones que había estado estudiando durante los últimos 3 días. «Ahora esperamos 24 horas. El agua necesita saturar la tierra, llenar los depósitos subterráneos, y mañana despertamos las abejas». Esa noche, durmieron en la superficie por primera vez desde que habían descubierto la trampilla. María no quería alejarse de la plantación. Armaron un campamento improvisado usando lonas que Sebastián había conseguido y se turnaron para mantener una pequeña fogata encendida. Mientras sus hijos dormían, María se quedó despierta mirando las estrellas. Pensó en Miguel, en cómo le hubiera encantado ver esto, en cómo habría hecho bromas sobre convertirse en apicultor a los 50 años. Pensó en Doña Socorro, durmiendo en su casa enorme, sin saber que la tierra que había regalado como insulto estaba a punto de revelar su verdadero valor. Y pensó en Refugio Mendoza y todas las mujeres cuyos nombres había leído en esos documentos. Mujeres que habían sido expulsadas, olvidadas, borradas de la historia.
pero que habían dejado un legado esperando el momento correcto para florecer. Cuando amaneció, María despertó a sus hijos. «Es hora». Bajaron de nuevo a la cámara de las abejas. El ambiente había cambiado. El aire era más húmedo, más fresco, y las abejas se habían movido más. Ya no estaban en ese estado de conservación extrema. Algunas vibraban con más energía. Otras habían cambiado de posición dentro de las colmenas. El zumbido bajo había aumentado ligeramente de volumen. María siguió las instrucciones al pie de la letra. Primero, encendió incienso hecho de copal y hierbas específicas que había encontrado almacenadas en frascos sellados. El humo dulce llenó la cámara. Luego, usando un instrumento especial que había encontrado junto a las instrucciones, una especie de diapasón de metal, golpeó cada colmena en un punto específico. El sonido que producía era agudo, pero no desagradable, una nota pura que resonaba en los huesos. Y las abejas despertaron. No fue dramático, no hubo explosión de actividad, fue gradual. Una abeja se movió con velocidad normal, luego otra, luego 10, luego cientos. El zumbido bajo, que había sido apenas perceptible, se convirtió en una sinfonía. Las abejas comenzaron a salir de las colmenas, explorando la cámara, reconociendo su espacio, moviéndose con la energía que habían conservado durante generaciones. Valeria dio un paso atrás, asustada. «¿No nos van a picar?» «Son melipona», respondió María, recordando lo que había leído. «No tienen aguijón, no pueden picar». Y era verdad. Las abejas volaban alrededor de ellos con curiosidad, pero sin agresión. Eran más pequeñas que las abejas comunes, de un color negro brillante con bandas amarillas sutiles. Una de ellas se posó en la mano de María. La sintió caminar sobre su piel, explorando. La abeja se detuvo sobre una de las cicatrices más viejas, una marca profunda de cuando se había cortado con una herramienta oxidada años atrás. Y entonces sintió algo extraño, un cosquilleo. La abeja estaba oliendo, probando. Movía sus antenas sobre la cicatriz con movimientos deliberados. «Están leyendo tu piel», dijo una voz desde la entrada de la cámara. María se sobresaltó. Era un anciano que había bajado sin que nadie lo notara. Tenía rasgos indígenas marcados y ojos que brillaban con inteligencia. «Perdonen la intrusión», dijo el hombre con voz suave. «Vi actividad aquí y tuve que venir. Mi nombre es Refugio Sánchez». María sintió un escalofrío. «¿Refugio? Como mi tatarabuela, sí, Refugio Mendoza». El anciano se acercó con pasos lentos, reverentes. «He estado esperando toda mi vida que alguien encontrara este lugar». Se arrodilló junto a María. «Mi tatarabuela escribió sobre esto en sus notas personales, notas que se pasaron en mi familia de generación en generación. Las melipona no solo producen miel, también leen historias». Señaló las manos de María. «Cada cicatriz, cada callo, cada marca en tu piel contiene rastros químicos, feromonas del estrés, del trabajo, del dolor. Las abejas pueden leerlas como nosotros leemos palabras». Otra abeja se posó sobre María, luego otra. Pronto tenía una docena caminando sobre sus brazos, sus manos, explorando cada marca, cada cicatriz. «Te están aceptando», susurró Refugio con lágrimas en los ojos. «Te reconocen como una de las suyas, como guardiana». María miró las abejas sobre su piel y entendió algo profundo. No era magia, era reconocimiento. Era la tierra misma, a través de sus criaturas más antiguas, diciendo: «Tú perteneces aquí, tú entiendes». Sebastián señaló hacia uno de los túneles. «Miren». Las abejas habían comenzado a volar hacia la superficie, siguiendo los canales de agua, buscando las flores que necesitaban para producir miel. Pero no había flores. La plantación estaba muerta. María sintió un momento de pánico. ¿Y si habían despertado las abejas demasiado pronto?
¿Y si no había nada para que se alimentaran? «Subamos», dijo rápidamente. Corrieron por los túneles, subieron los escalones, salieron a la luz del día y se quedaron paralizados. La plantación había cambiado, pero no como esperaban. Los cafetos seguían siendo esqueletos negros, pero ahora, si mirabas con atención, podías ver algo diferente. La corteza ya no se desmoronaba al tacto. Tenía cierta flexibilidad, como si la savia hubiera comenzado a fluir de nuevo. «Miren el suelo», dijo Sebastián arrodillándose. Entre las grietas de la tierra seca comenzaban a asomar pequeñas flores silvestres, diminutas, pero definitivamente vivas. Y más importante, las grietas mismas se veían diferentes, húmedas en los bordes, la tierra oscura de agua que comenzaba a saturarla desde abajo. María tocó uno de los cafetos y sintió algo que no había sentido antes. Calor, calor sutil, casi imperceptible, pero ahí, el árbol estaba vivo. «Las raíces», dijo con voz temblorosa. «Las raíces nunca murieron del todo. Estaban en lo profundo, alimentándose de humedad residual, esperando, como las abejas». Sebastián examinó la base de uno de los troncos y descubrió algo extraordinario. Brotes verdes emergiendo no de las ramas muertas, sino directamente del tronco, justo sobre la línea del suelo. Rebrotes de emergencia, el último recurso de un árbol que se niega a morir. «Esto va a tomar tiempo», dijo Valeria, «siempre la práctica. Semanas, tal vez meses, para que la plantación se recupere completamente». «Pero se va a recuperar», respondió María, y por primera vez en semanas sonrió. «Eso es lo que importa. No está muerta, nunca estuvo muerta, solo estaba esperando». Las abejas comenzaron a emerger de la trampilla, cientos de ellas, miles. Se dispersaron por la plantación, explorando cada rincón, cada planta, cada flor nueva. Y entonces hicieron algo que ninguno esperaba. Comenzaron a construir, no dentro de las colmenas subterráneas. Esas eran para almacenamiento, para protección. Las abejas melipona construían sus nidos principales en los árboles, y empezaron a hacerlo en los cafetos, eligiendo las ramas más fuertes, las cavidades naturales en los troncos viejos. En cuestión de horas, la plantación que había estado en silencio mortal durante décadas se llenó del zumbido constante de miles de abejas trabajando. María se sentó en el suelo y lloró. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor. Fueron lágrimas de asombro, de gratitud, de entender que algo imposible estaba sucediendo frente a sus ojos. «Mamá», dijo Valeria suavemente, «la gente va a ver esto. Las abejas, las flores. No podemos mantenerlo en secreto». Tenía razón. Ya podían ver a algunos trabajadores de la hacienda San Cristóbal en la distancia, señalando hacia la plantación, claramente confundidos por la actividad repentina. «No vamos a mantenerlo en secreto», respondió María, secándose las lágrimas. «Pero tampoco vamos a explicar nada todavía. Dejemos que se pregunten. Dejemos que doña Socorro se pregunte qué está pasando con la tierra muerta que me regaló». Refugio Sánchez se sentó junto a ella. «Necesitas protección legal, documentos que prueben que esta tierra es tuya, porque cuando la gente sepa lo que hay aquí, todos van a querer quitártela». María asintió. «Lo sé, pero primero necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre tu tatarabuela, sobre las guardianas, sobre lo que realmente pasó aquí hace 136 años». El anciano sonrió. «Eso va a tomar tiempo. Es una historia larga». «Tenemos tiempo», respondió María mirando las abejas trabajar, sintiendo el zumbido en sus huesos. «Por primera vez en mi vida, siento que tenemos todo el tiempo del mundo». Durante los siguientes días el cambio se aceleró. Los brotes se convirtieron en hojas, las flores se multiplicaron, y las abejas trabajaban incansablemente, polinizando, construyendo,
produciendo. 3 semanas después de abrir los canales, la transformación era innegable. Los rebrotes se habían multiplicado. Hojas nuevas, de un verde brillante que contrastaba con la madera negra vieja, cubrían cada vez más superficie. Las flores silvestres se habían convertido en alfombras de color que atraían insectos de toda la región. María, Sebastián y Valeria se turnaban para vigilar la plantación día y noche. Dormían poco, comían menos, pero ninguno se quejaba. Estaban presenciando un milagro, y lo sabían. Refugio Sánchez se había convertido en su guía y protector. El anciano venía cada día, trayendo comida, herramientas y sobre todo conocimiento. Les contaba historias que su tatarabuela había pasado de generación en generación. Les enseñaba a leer los signos de las abejas, a entender sus patrones, a respetar sus ritmos. Una mañana, María bajó de nuevo a la cámara subterránea. Quería revisar las colmenas originales, asegurarse de que todo estuviera funcionando correctamente. Lo que encontró la dejó sin palabras. Las abejas ya habían comenzado a producir miel nueva. Los panales que habían estado vacíos durante más de un siglo ahora brillaban con miel dorada fresca. María tomó un pequeño frasco vacío que había traído y recolectó una muestra. Subió a la superficie y la probó bajo la luz del sol. El sabor era indescriptible. No era solo dulce. Era complejo, con capas de sabor que cambiaban en la lengua. Podía identificar flores que conocía, pero también sabores que nunca había experimentado. Y había algo más, una sensación de vitalidad, como si la miel misma estuviera viva. «Esto vale una fortuna», dijo Sebastián después de probarla. «No he probado nada igual en mi vida». Valeria estaba pensando prácticamente. «Necesitamos proteger esto. Necesitamos documentos legales que demuestren que esta tierra es tuya, mamá. Porque cuando la gente sepa lo que hay aquí, todos van a querer quitártela». María asintió. Tenía razón. Pero había un problema. No tenía ningún documento que probara que doña Socorro le había dado la plantación. Todo había sido verbal, una humillación pública sin respaldo legal. «Mañana voy a ir con un abogado», decidió. «Voy a hacer esto oficial, aunque tenga que gastar hasta el último peso que tenemos». Pero antes de que pudiera hacerlo, recibieron una visita inesperada. Era temprano en la mañana cuando doña Socorro apareció en la plantación. No venía sola. La acompañaban sus 2 hijos, Patricio y Camila, y un hombre que María no reconocía, pero que vestía traje caro y llevaba un maletín de cuero. María los vio venir desde lejos. Estaba revisando una de las colmenas nuevas que las abejas habían construido en un cafeto, cuando escuchó el motor del coche. Se limpió las manos en el delantal y caminó a su encuentro con el corazón latiéndole fuerte. Doña Socorro se bajó del coche y miró alrededor con una expresión que María no supo interpretar. No era la burla cruel de hace semanas. Era algo más cercano a la confusión, tal vez incluso al miedo. «María», dijo la patrona y su voz sonaba diferente, menos segura. «Necesitamos hablar». «Señora Socorro», respondió María, manteniéndose firme. «Esta es mi tierra ahora. Usted misma me la dio delante de testigos». Patricio se rió con desdén. «¿Tu tierra? Mamá te regaló un basurero como broma. No tienes ningún derecho real sobre esto». El hombre del traje se adelantó. «Permítame presentarme. Soy el licenciado Mendoza, abogado de la familia Villamil. Vengo a informarle que hay un error legal en la transferencia de esta propiedad. La señora Socorro no tenía autoridad para regalar esta tierra sin el consentimiento de sus herederos». María sintió como el estómago se le encogía. «Ella dijo que era mía». «Verbalmente sí», continuó el abogado con tono profesional y frío. «Pero sin documentación legal, esa transferencia no tiene validez. Esta tierra sigue siendo propiedad de la Hacienda San Cristóbal». Sebastián y Valeria se acercaron, colocándose junto a su madre.
Esto es un robo, dijo Sebastián con voz temblorosa de rabia. Ustedes le dieron esta tierra porque pensaban que no valía nada. Ahora que ven que está reviviendo, quieren quitársela. Camila señaló las colmenas visibles en los árboles. ¿De dónde salieron esas abejas? ¿Qué hiciste aquí? María no respondió. Simplemente los miró, uno por uno, viendo la codicia en sus ojos. Doña Socorro se acercó un paso. Por primera vez desde que María la conocía, la patrona parecía incómoda. María, sé razonable. Esta tierra tiene valor histórico. Hay cosas aquí que necesitan ser investigadas apropiadamente. No puedes simplemente quedártela. ¿Valor histórico?, repitió María, y sintió cómo la rabia que había estado conteniendo durante 17 años comenzaba a salir. ¿Ahora le importa la historia? ¿Ahora le importa lo que hay bajo esta tierra? ¿Bajo la tierra?, preguntó rápidamente el abogado. ¿Qué hay bajo la tierra? María se dio cuenta de su error demasiado tarde. Había revelado que sabía algo que ellos no sabían. Patricio caminó hacia la trampilla, que estaba parcialmente visible, ahora que habían quitado parte de la tierra alrededor. ¿Qué es esto? No te acerques, advirtió Sebastián interponiéndose. Pero Patricio lo empujó a un lado y se arrodilló junto a la trampilla. La abrió antes de que nadie pudiera detenerlo. El olor a miel y copal subió desde la oscuridad. Patricio se asomó, tratando de ver qué había abajo, y entonces las abejas reaccionaron, no atacaron. Las melipona no podían atacar, pero salieron en masa, cientos de ellas, volando alrededor de Patricio en patrones erráticos, confusos. No lo picaban, pero su simple presencia abrumadora, su incapacidad para reconocer a Patricio como alguien seguro, creaba una barrera más efectiva que cualquier aguijón. «No lo reconocen», murmuró Refugio Sánchez, que había aparecido desde el otro lado de la plantación. «Sus manos nunca han trabajado la tierra, no tienen las marcas químicas que las abejas buscan. Para ellas es un intruso, alguien que no pertenece». Patricio gritó y cayó hacia atrás, agitando los brazos, completamente aterrorizado aunque las abejas no le hicieran ningún daño físico. Camila corrió hacia el coche. Doña Socorro se quedó paralizada. El abogado retrocedió varios pasos. Las abejas no persiguieron a Patricio. Simplemente formaron una barrera entre él y la trampilla, dejando claro que no permitirían que nadie más se acercara. María levantó una mano y las abejas respondieron. Se calmaron, el remolino se disolvió y regresaron a sus colmenas de manera ordenada. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Socorro la miraba con ojos muy abiertos. «¿Cómo hiciste eso?». María no respondió. En cambio, caminó hacia la patrona hasta quedar frente a frente. «Usted me dio esta tierra, delante de testigos, delante de sus propios trabajadores, y ahora quiere quitármela porque descubrió que vale algo. Pero hay cosas que usted no sabe, cosas que su familia ha estado ocultando durante más de un siglo». «¿De qué estás hablando?», preguntó doña Socorro, pero su voz temblaba. «Hablo de las mujeres que fueron expulsadas de aquí en 1889, las curanderas, las parteras, las guardianas de conocimiento ancestral, que su bisabuelo echó sin nada porque las llamó brujas». María sacó uno de los documentos que había traído de la cámara subterránea. «Hablo de esto». Le mostró la lista de nombres. Doña Socorro la leyó y el color desapareció de su rostro. Esto no puede ser real». «Es muy real, y hay más, mucho más. Toda una historia que su familia enterró junto con estas mujeres». María guardó el documento. Ellas maldijeron esta tierra. Dijeron que no daría fruto hasta que alguien digno la despertara. Y yo lo hice. Yo abrí el manantial. Yo desperté las abejas. Yo traje vida de vuelta a lo que ustedes mataron. El abogado se aclaró la garganta. «Esto no cambia nada legalmente, sin documentos». «Tengo testigos», lo interrumpió María.
Docenas de trabajadores que escucharon cuando su clienta me dio esta tierra. Trabajadores que todavía están en su hacienda, que dependen de usted para sobrevivir, pero que tienen conciencia. El abogado sonrió con condescendencia. Testigos que pueden ser persuadidos a recordar las cosas de manera diferente. Tal vez, concedió María, pero también tengo algo más. Hizo una señal a Valeria, quien sacó su teléfono. En la pantalla había una grabación de audio. No era video, solo sonido, pero era algo. Mi hija tiene el hábito de grabar notas de voz para ella misma. Ese día estaba tan nerviosa que dejó la grabación encendida en su bolsillo. María no sabía si esto era suficiente legalmente, pero sonaba convincente. Tenemos su voz, señora Socorro. Tenemos el momento exacto en que dijo, esa plantación es toda tuya. Tenemos las risas de sus hijos, tenemos todo. Valeria presionó play. Efectivamente, se escuchaba una grabación confusa, con mucho ruido de fondo, pero se podían distinguir voces. No era perfecta. Probablemente no sería admisible en un juicio, pero era algo. Y si eso no es suficiente, continuó María, esta historia ya está en boca de todo el pueblo. Todos saben lo que pasó. Si intentan quitarme esta tierra ahora, después de que he comenzado a hacerla producir, después de que todos han visto el cambio, ¿cómo cree que se va a ver eso? Miró directamente a doña Socorro. Usted puede tener abogados caros, puede tener poder, pero yo tengo algo que usted no puede comprar. Tengo la verdad. Y en este pueblo donde todos nos conocemos, donde todos saben quién soy y cuánto he trabajado, la verdad vale más que cualquier documento legal. Era un farol parcial. La grabación existía, pero era de mala calidad. Los testigos existían, pero tenían miedo. Pero María lo dijo todo con tanta convicción, con tanta dignidad, que incluso el abogado vaciló. Doña Socorro levantó una mano. Espera. Se volvió hacia María con una expresión extraña. Necesito ver lo que hay ahí abajo. Necesito saber qué encontraste. ¿Por qué? Preguntó María con desconfianza. La patrona cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Porque mi tatarabuela me contó historias sobre mujeres que vivían en esta tierra antes de que mi familia la comprara. Historias sobre abejas sagradas y conocimiento perdido. Yo pensé que eran solo cuentos. Pero si es verdad, si realmente encontraste lo que creo que encontraste, se interrumpió incapaz de continuar. María estudió su rostro, vio algo que no esperaba ver, remordimiento genuino. Venga, dijo finalmente, le voy a mostrar, pero solo usted, nadie más. Patricio protestó. Mamá, no puedes confiar en ella. Cállate, dijo doña Socorro, con una dureza que sorprendió a todos. Esto no es asunto tuyo. María la guió hacia la trampilla. Las abejas las observaban pero no interferían. Bajaron juntas por los escalones de piedra, con una linterna iluminando el camino. Cuando llegaron a la cámara de las abejas, doña Socorro se detuvo en la entrada y se llevó una mano a la boca. Dios mío, susurró, es real, todo es real. Caminó entre las colmenas con pasos reverentes, tocando las paredes, leyendo los símbolos tallados. Cuando llegó a la mesa con los documentos, se quedó ahí parada durante largo tiempo, leyendo en silencio. Finalmente habló y su voz estaba rota. Mi bisabuelo era un monstruo. Yo siempre lo supe, pero nunca supe hasta qué punto. Estas mujeres, lo que les hizo... Se volvió hacia María con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi tatarabuela intentó compensarlo. Antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez encontraba evidencia de lo que había pasado aquí, haría justicia. Pero nunca encontré nada. Pensé que las historias eran exageradas, que tal vez no había sido tan malo. Fue peor, dijo María suavemente. Mucho peor. Doña Socorro asintió. Lo sé. Ahora lo sé.
Respiró profundo. María, no voy a quitarte esta tierra. Voy a hacer algo mejor. 3 días después, María estaba sentada en la oficina del notario más importante de la región. A su lado estaban Sebastián y Valeria. Frente a ella, doña Socorro y su abogado. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. El abogado colocó un documento grueso sobre el escritorio. «Estos son los papeles de transferencia legal de la plantación», explicó. «Incluyen no solo la superficie, sino todo lo que hay debajo. Las cámaras subterráneas, el manantial, las colmenas. Todo pasa a ser propiedad legal de María Hernández». María miró los documentos sin atreverse a tocarlos. «¿Por qué está haciendo esto?» Doña Socorro se inclinó hacia adelante. «Porque es lo correcto. Porque mi tatarabuela me hizo prometer que haría justicia si alguna vez tenía la oportunidad. Y porque tú despertaste algo que mi familia mató. Eso te hace la guardiana legítima». «Pero hay más», continuó el abogado, pasando a la siguiente página. «La señora Socorro también está estableciendo un fondo fiduciario, 500,000 pesos, como compensación por los 17 años de trabajo no reconocido adecuadamente». Valeria ahogó un grito. Sebastián se quedó paralizado. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Eso es demasiado», logró decir. «No es suficiente», respondió doña Socorro con firmeza. «Nunca será suficiente para compensar lo que te hice, lo que mi familia ha hecho durante generaciones. Pero es un comienzo». Sacó otro documento. «Y hay algo más. He estado investigando. Usando los nombres que encontraste en esa lista, contraté genealogistas. Encontramos descendientes de algunas de esas mujeres que fueron expulsadas. No todos, pero algunos». María sintió cómo el corazón se le aceleraba. «¿Los encontró?» «Sí. Y quiero que sean parte de esto. Quiero ofrecerles participación en lo que construyas aquí. Quiero que su conocimiento ancestral sea reconocido y compensado». Doña Socorro se limpió las lágrimas. «No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar sanar el futuro». El notario carraspeó. «Si está de acuerdo, señora Hernández, necesitamos su firma aquí, aquí y aquí». María tomó la pluma con manos temblorosas. Miró a sus hijos que asentían con lágrimas en los ojos y firmó. Cuando salieron de la notaría, María era oficialmente dueña de la plantación y de todo lo que contenía. Tenía $500,000 de pesos en el banco y tenía una lista de nombres de personas que pronto conocería, descendientes de las mujeres que habían sido olvidadas por la historia. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. María usó parte del dinero para contratar trabajadores del pueblo, pagándoles salarios justos y dándoles condiciones dignas. Sebastián se encargó de modernizar el sistema de irrigación, conectando el manantial subterráneo con la superficie de manera más eficiente. Valeria comenzó a estudiar apicultura especializada, aprendiendo todo lo posible sobre las abejas melipona. La plantación floreció. Los cafetos, que habían estado muertos durante décadas, produjeron su primera cosecha en más de un siglo. El café era extraordinario, con un sabor único que los expertos no podían explicar. Decían que tenía notas que nunca habían probado antes, una complejidad que desafiaba descripción, pero era la miel lo que realmente llamaba la atención. La miel de las abejas melipona era legendaria. Cuando María llevó las primeras muestras a un laboratorio para análisis, los resultados fueron asombrosos. La miel contenía propiedades antibacterianas superiores a cualquier miel comercial. Tenía compuestos que no se encontraban en ninguna otra miel conocida, y su sabor era tan único que los catadores profesionales no tenían palabras para describirlo. Un frasco de 250 gramos se vendía por 3,000 pesos, y la demanda era tan alta que María tenía que rechazar pedidos constantemente porque las abejas solo producían cantidades limitadas.
En 6 meses, la plantación que todos habían llamado muerta se había convertido en el negocio más próspero de la región. Pero María no olvidó su promesa. Usando la lista de nombres y la ayuda de los genealogistas que doña Socorro había contratado, encontró a 7 descendientes de las mujeres originales. Uno de ellos era Refugio Sánchez, tataranieto de Refugio Mendoza, la mujer que había escrito la carta que María había encontrado en la cámara subterránea. Cuando los descendientes llegaron a la plantación, María los llevó directamente a la cámara de las abejas. Les mostró los documentos, les contó la historia completa, les explicó todo lo que había descubierto. Refugio lloró. Lloró como un niño, abrazando los documentos que llevaban el nombre de su tatarabuela. Siempre supimos que veníamos de algún lugar importante, dijo con voz quebrada. Mi abuela me contaba historias sobre mujeres sabias que conocían los secretos de las abejas sagradas, pero nunca supimos dónde, nunca supimos qué les había pasado. Y ahora usted nos devuelve nuestra historia. María le ofreció algo más que historia. Le ofreció participación en el negocio, a él y a los otros 6 descendientes que habían encontrado, no como empleados, sino como socios, como herederos legítimos del conocimiento que sus ancestros habían protegido. Algunos aceptaron de inmediato. Otros necesitaron tiempo para procesar lo que significaba, pero todos estuvieron de acuerdo en algo. Querían que la historia completa fuera conocida. María contrató a un historiador para documentar todo. Las cámaras subterráneas fueron cuidadosamente preservadas. Los documentos originales fueron digitalizados y guardados en múltiples lugares seguros. Y la historia de las mujeres, que habían sido expulsadas en 1889, comenzó a ser contada públicamente. Los medios de comunicación se interesaron. Primero los locales, luego los nacionales, finalmente los internacionales. La historia de la viuda que recibió tierra muerta y descubrió un tesoro histórico capturó la imaginación de millones. Pero no todos estaban felices con el éxito de María. Patricio y Camila, los hijos de doña Socorro, estaban furiosos. Habían intentado impugnar la transferencia de la tierra, pero sin éxito. Habían intentado difamar a María en el pueblo, pero nadie les creyó. Y ahora, viendo cómo la plantación prosperaba, su resentimiento crecía cada día. Una noche, Sebastián despertó a María con urgencia. «Mamá, hay alguien en la plantación». Vi luces moviéndose cerca de las colmenas. Se vistieron rápidamente y salieron. Efectivamente, había figuras moviéndose entre los cafetos. Llevaban linternas y algo más, recipientes grandes. «Van a robar las colmenas», susurró Valeria. María sintió una rabia fría. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado, para permitir que alguien le robara ahora. Pero antes de que pudiera hacer nada, las abejas reaccionaron. Miles de ellas salieron de las colmenas, no de manera agresiva, pero sí en números abrumadores. Rodearon a los intrusos en nubes densas, sin picarlos pero sin dejarlos moverse. Los hombres gritaron, dejaron caer sus recipientes y trataron de correr, pero las abejas los seguían, manteniéndolos atrapados en remolinos vivientes. «No los reconocen», murmuró Refugio, que había aparecido junto a María. «Sus manos no tienen las marcas del trabajo honesto. Para las abejas son intrusos». María encendió las luces de la plantación. Los intrusos quedaron expuestos, y efectivamente, entre ellos estaban Patricio y Camila. «Llama a la policía», le dijo María a Sebastián. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Patricio y Camila todavía rodeados de abejas, aterrorizados, pero sin un solo piquete. Los arrestaron por intento de robo y daño a propiedad privada. Doña Socorro llegó 1 hora después, despertada por la llamada de la policía. Cuando vio a sus hijos esposados, algo se rompió en su interior. «Lo siento», le dijo a María. «Lo siento mucho. Pensé que podía cambiarlos, pero...»
No es su culpa, respondió María. Ellos tomaron sus propias decisiones. La patrona asintió, derrotada. Voy a vender la hacienda San Cristóbal. No puedo seguir aquí. Hay demasiados fantasmas, demasiada culpa. Miró a María con ojos cansados. Pero antes de irme, quiero hacer una cosa más. 2 semanas después del intento de robo, doña Socorro organizó un evento público en el pueblo. Invitó a autoridades locales, historiadores, periodistas y a toda la comunidad. El evento se llevó a cabo en la plaza principal, bajo un toldo grande que protegía del sol inclemente de mediodía. María estaba sentada en la primera fila, flanqueada por Sebastián y Valeria. A su lado estaban Refugio Sánchez y los otros descendientes que habían encontrado. Todos vestían sus mejores ropas, nerviosos pero dignos. Doña Socorro subió al estrado con pasos lentos. Se veía más vieja de lo que María recordaba, como si el peso de generaciones de culpa finalmente la estuviera aplastando. «Gracias por venir», comenzó la patrona, y su voz amplificada por el micrófono resonó por toda la plaza. «Hoy estoy aquí para hacer algo que debió hacerse hace más de 130 años. Estoy aquí para pedir perdón». Un murmullo recorrió la multitud. Doña Socorro respiró profundo y continuó. «Mi bisabuelo, Augusto Villamil, cometió crímenes terribles contra las mujeres indígenas que vivían y trabajaban en lo que ahora es la hacienda San Cristóbal. Las acusó de brujería, las expulsó sin compensación, les robó su conocimiento, su tierra, su dignidad». Su voz se quebró, y mi familia ha mantenido ese secreto enterrado durante generaciones. Sacó un documento antiguo y lo mostró a la audiencia. Este es el registro original de las expulsiones. 32 mujeres y sus familias, más de 100 personas en total, echadas de la tierra que habían cultivado durante siglos, sin nada. Muchas murieron en el camino, otras desaparecieron en la historia. Refugio Sánchez se limpió las lágrimas. María le tomó la mano. Pero una de esas mujeres, Refugio Mendoza, dejó algo atrás. Dejó un legado escondido bajo la tierra, esperando el momento correcto para ser descubierto. Doña Socorro señaló a María. Y esta mujer, María Hernández, lo encontró. No porque fuera rica, no porque tuviera poder, sino porque conocía el sufrimiento, porque había vivido la injusticia, porque era digna. La patrona bajó del estrado y caminó hasta donde estaba María. Se arrodilló frente a ella, un gesto que dejó a todos sin aliento. «Perdóname», dijo doña Socorro con voz rota. «Perdóname por los 17 años que te robé. Perdóname por las humillaciones. Perdóname por ser parte de un sistema que destruye a personas como tú». María sintió todas las miradas sobre ella. Podía rechazar el perdón. Podía hacer que doña Socorro sufriera públicamente como ella había sufrido. Nadie la culparía. Pero cuando miró a la mujer arrodillada frente a ella, no vio a la patrona cruel que la había humillado. Vio a una anciana quebrada por el peso de pecados que no había cometido, pero que había heredado. «Levántese», dijo María suavemente. «No necesito que se arrodille ante mí, solo necesito que haga lo correcto». Doña Socorro se puso de pie con ayuda de María. Las dos mujeres se quedaron paradas frente a frente, y algo pasó entre ellas. No era amistad, tal vez nunca lo sería, pero era entendimiento. La patrona regresó al estrado. «Como parte de mi compromiso de hacer justicia, estoy estableciendo un fondo de reparación. 5 millones de pesos que serán distribuidos entre los descendientes de las familias expulsadas. Y estoy donando 50 hectáreas de la hacienda San Cristóbal para crear un centro de estudios dedicado a preservar el conocimiento ancestral de las abejas melipona y las prácticas de curandería tradicional». La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros gritaban de alegría. Refugio Sánchez subió al estrado cuando doña Socorro terminó. El anciano miró a la audiencia,
con ojos brillantes. Durante generaciones mi familia cargó con la vergüenza de no saber de dónde veníamos. Nos decían que éramos nadie, que no teníamos historia, que no importábamos. Su voz se hizo más fuerte. Pero hoy recuperamos nuestra historia. Hoy el mundo sabe que venimos de mujeres sabias, de guardianas de conocimiento ancestral, de personas que fueron castigadas por ser diferentes, pero que nunca se rindieron. Señaló hacia donde estaba María. Y esta mujer, que no tiene nuestra sangre, pero que tiene nuestro espíritu, nos devolvió lo que pensábamos perdido para siempre. Por eso, en nombre de mi tatarabuela Refugio Mendoza y de todas las mujeres que fueron olvidadas, le digo, gracias. El evento terminó con una ceremonia tradicional. Los descendientes que habían encontrado trajeron copal y hierbas sagradas. Hicieron una limpia simbólica de la plaza, pidiendo que los espíritus de las mujeres olvidadas finalmente encontraran paz. María participó en la ceremonia, sintiendo algo que no había sentido en años: pertenencia. No solo a un lugar, sino a algo más grande, a una historia que conectaba pasado y presente, a un legado que ahora era su responsabilidad proteger. Esa noche, de regreso en la plantación, María bajó sola a la cámara de las abejas. Se sentó en el suelo, rodeada del zumbido suave de miles de abejas trabajando, y habló en voz alta. «Refugio», dijo al aire. «No sé si puedes escucharme. No sé si los espíritus realmente existen. Pero si estás ahí, quiero que sepas que tu sacrificio no fue en vano. Tu legado vive. Y voy a asegurarme de que nunca sea olvidado otra vez». Una brisa imposible recorrió la cámara cerrada. Las abejas zumbaron en un tono diferente, casi como si estuvieran respondiendo, y María sintió una paz profunda instalarse en su pecho. Los meses siguientes trajeron cambios enormes. El centro de estudios comenzó a construirse. Académicos de universidades importantes llegaron para estudiar las abejas melipona y documentar las técnicas ancestrales de apicultura. Los descendientes de las familias originales empezaron a recibir sus compensaciones y varios decidieron mudarse de regreso a la región, reconectando con la tierra de sus ancestros. La plantación de María se convirtió en un modelo de agricultura sostenible. El café que producían ganó premios internacionales. La miel se vendía en tiendas especializadas de todo el mundo. Y lo más importante, generaba empleos dignos para docenas de familias del pueblo. Sebastián se había convertido en un experto en sistemas de irrigación sostenible. Universidades lo invitaban a dar conferencias sobre cómo habían revivido una plantación muerta usando técnicas que combinaban conocimiento ancestral con tecnología moderna. Valeria dirigía la operación de las abejas, entrenando a nuevos apicultores en el manejo respetuoso de las melipona. Pero el cambio más significativo fue personal. María ya no era la mujer encorvada que caminaba con la cabeza baja. Ahora caminaba erguida, hablaba con autoridad, tomaba decisiones que afectaban a docenas de personas, y lo más importante, había aprendido a valorarse a sí misma. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en la pequeña oficina que habían construido en la plantación, recibió una visita inesperada. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con rasgos indígenas marcados y ojos inteligentes. Traía una mochila grande y parecía haber viajado desde lejos. «¿Señora María Hernández?», preguntó con voz suave. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer sonrió. «Mi nombre es Citlali Mendoza. Soy bisnieta de una de las mujeres que fueron expulsadas de aquí. Acabo de enterarme de lo que usted descubrió y necesitaba venir a verlo con mis propios ojos». María se puso de pie inmediatamente. «Por supuesto. Pase, por favor. ¿Quiere que le muestre las cámaras?». Citlali asintió, y María vio lágrimas en sus ojos. La llevó por el mismo camino que había recorrido docenas de veces.
Bajaron por la trampilla, atravesaron los túneles, llegaron a la cámara de las abejas. Citlali se detuvo en la entrada y se quedó paralizada. «Es exactamente como mi bisabuela lo describía», susurró. Ella me contaba historias antes de morir. Decía que había un lugar sagrado bajo la tierra, donde las abejas cantaban canciones antiguas. Yo pensé que eran solo cuentos de anciana. Caminó entre las colmenas con reverencia, tocando las paredes, leyendo los símbolos. Cuando llegó a los documentos bajo el vidrio, buscó hasta encontrar un nombre específico. «Aquí está», dijo con voz quebrada. «Esperanza Mendoza, mi tatarabuela». Se volvió hacia María con determinación en los ojos. «Señora María, yo soy bióloga. Me especializo en abejas nativas. He pasado años estudiando las melipona, tratando de entender por qué están desapareciendo en tantos lugares, y ahora entiendo que el conocimiento que necesitaba estaba aquí todo el tiempo, esperando». «¿Qué propone?», preguntó María. «Quiero trabajar con usted. Quiero documentar todo lo que estas abejas nos pueden enseñar. Quiero asegurarme de que el conocimiento de mi tatarabuela no se pierda otra vez». Citlali respiró profundo. «Y quiero traer a otras personas como yo, científicos indígenas que han sido ignorados por la academia tradicional. Gente que entiende que la ciencia y el conocimiento ancestral no son enemigos, sino aliados». María extendió la mano. «Bienvenida a casa, Citlali». El apretón de manos selló algo más que un acuerdo de trabajo. Selló una promesa de que el legado de las mujeres olvidadas continuaría vivo, creciendo, expandiéndose hacia el futuro. Un año después del descubrimiento de las cámaras subterráneas, la plantación de María había cambiado completamente el paisaje económico y social de la región. Pero el cambio más profundo no era visible a simple vista. El centro de estudios que doña Socorro había financiado se había convertido en un punto de encuentro para conocimiento que había estado fragmentado durante generaciones. Científicos trabajaban junto a curanderos tradicionales. Biólogos colaboraban con guardianes de conocimiento ancestral. Y de esa colaboración surgían descubrimientos extraordinarios. Citlali había formado un equipo de investigación que estaba documentando propiedades medicinales de la miel de melipona que la ciencia moderna apenas comenzaba a entender. Habían descubierto compuestos antibióticos que no existían en ninguna otra miel. Habían identificado enzimas que aceleraban la cicatrización de heridas. Habían aislado sustancias que mostraban potencial para tratar infecciones resistentes a antibióticos convencionales. Las publicaciones científicas comenzaron a aparecer en revistas internacionales. El nombre de María Hernández aparecía como coautora, algo que la hacía reír cada vez que lo veía. «Yo que apenas terminé la primaria», decía, «y ahora estoy en revistas científicas». Pero no todo era éxito y celebración. La fama de la plantación había atraído atención no deseada. Empresas farmacéuticas ofrecían millones por los derechos exclusivos de la miel. Inversionistas querían comprar participación en el negocio. Políticos querían usar la historia de María para sus campañas. Y María rechazaba todo. «Esto no está en venta», decía una y otra vez. «No es mío para venderlo. Es un legado que estoy protegiendo, no una propiedad que poseo». Esa postura le ganó admiradores, pero también enemigos. Algunos la llamaban tonta por rechazar tanto dinero. Otros la acusaban de ser egoísta, de no querer compartir los beneficios de su descubrimiento con el mundo. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que había tenido que rechazar una oferta de 20 millones de pesos, María se sentó con sus hijos en el porche de la casa que habían construido en la plantación. «¿Creen que estoy equivocada?», les preguntó. «¿Creen que debería aceptar el dinero?». Sebastián negó con la cabeza. «Mamá, si aceptas ese dinero pierdes el control. Y si pierdes el control,
Todo esto se convierte en lo que siempre ha sido: gente rica explotando conocimiento que no les pertenece. Valeria agregó: además, no necesitamos 20 millones, tenemos suficiente, tenemos más que suficiente. Tenemos algo que el dinero no puede comprar: dignidad. María sonrió. Sus hijos habían aprendido bien, pero la presión continuó aumentando. Algunos medios comenzaron a publicar artículos cuestionando si María tenía derecho a controlar un descubrimiento de tal importancia científica. Académicos debatían si el conocimiento ancestral podía ser propiedad de alguien. Fue Refugio Sánchez quien ofreció la solución. El anciano llegó una tarde con una propuesta. Necesitamos crear una estructura legal que proteja este conocimiento para siempre, no como propiedad privada, pero tampoco como algo que cualquiera pueda tomar, como patrimonio colectivo. Con ayuda de abogados especializados en derechos indígenas, crearon algo único: un fideicomiso comunitario. La plantación y todo lo que contenía pasaba a ser administrada por un consejo formado por descendientes de las familias originales, científicos comprometidos con la ética y representantes de la comunidad local. María seguiría siendo la directora operativa, pero las decisiones importantes se tomarían colectivamente. Las ganancias se reinvertirían en la comunidad y en investigación. Y lo más importante, el conocimiento sería compartido libremente con cualquiera que lo quisiera usar de manera ética, pero nadie podría patentarlo o monopolizarlo. La estructura legal tomó meses en establecerse. Requirió negociaciones con autoridades federales, con instituciones académicas, con organizaciones indígenas, pero finalmente se logró. El día que firmaron los documentos finales, María sintió como si un orbe se levantara de sus hombros. Ya no era solo su responsabilidad. Ya no estaba sola protegiendo algo demasiado grande para una persona. Esa noche organizaron una celebración en la plantación. Vinieron todos: los trabajadores, los descendientes, los científicos, la gente del pueblo. Incluso doña Socorro apareció, más frágil que nunca, pero con una sonrisa genuina en el rostro. Encendieron una fogata grande en el centro de la plantación. Alguien trajo una guitarra, otro trajo tambores, y comenzaron a cantar canciones viejas, canciones que algunas de las personas mayores recordaban de su infancia, canciones que hablaban de la tierra, del trabajo, de la resistencia. María se sentó junto al fuego, rodeada de gente que un año atrás ni siquiera conocía, y sintió algo que no había sentido en toda su vida: pertenencia completa, no solo a un lugar, sino a una comunidad, a una historia, a un propósito más grande que ella misma. Citlali se sentó a su lado. «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo la joven científica. «No son las abejas, no es la miel, no es ni siquiera el conocimiento ancestral». «¿Entonces qué es?», preguntó María. «Es usted. Es el hecho de que una mujer que fue humillada, explotada, tratada como si no valiera nada, no se convirtió en lo que le hicieron, no se volvió cruel, no se volvió codiciosa, mantuvo su humanidad intacta». Citlali sonrió. «Eso es lo más raro y valioso de todo». María no supo qué responder. Simplemente tomó la mano de Citlali y las dos se quedaron mirando el fuego, escuchando las canciones, sintiendo el zumbido suave de miles de abejas trabajando en la oscuridad. Al día siguiente, María recibió una llamada de un periodista internacional. Querían hacer un documental sobre su historia, querían llevarla a festivales de cine, a conferencias internacionales, a programas de televisión. María escuchó la propuesta completa y luego dijo: «Acepto con una condición. La historia no es sobre mí. Es sobre las mujeres que fueron olvidadas. Es sobre Refugio Mendoza y Esperanza Torres y todas las demás. Ellas son las heroínas. Yo solo soy la persona que encontró lo que ellas dejaron».
El periodista aceptó. 6 meses después, el documental se estrenó en un festival importante. Ganó premios. Fue visto por millones de personas. Y la historia de las guardianas de las abejas sagradas dejó de ser un secreto enterrado para convertirse en inspiración global. Pero para María, el verdadero éxito no estaba en los premios o la fama. Estaba en las cartas que comenzó a recibir. Cartas de mujeres de todo el mundo que le contaban sus propias historias de explotación, de resistencia, de negarse a rendirse. Una carta en particular la hizo llorar. Era de una mujer en Guatemala que trabajaba en una finca de café, tratada casi como esclava. La mujer escribió: «Su historia me dio esperanza. Me hizo creer que tal vez yo también merezco algo mejor, que tal vez mi trabajo también tiene valor. Gracias por mostrarme que es posible». María guardó esa carta en un lugar especial, y cada vez que se sentía cansada, cada vez que la responsabilidad parecía demasiado pesada, la releía y recordaba por qué todo esto importaba. 5 años después del día en que doña Socorro le había dado una plantación muerta como insulto, María Hernández estaba parada en el mismo lugar donde había caído de rodillas llorando aquella primera noche. Pero todo era diferente ahora. Los cafetos crecían fuertes y saludables, cargados de frutos rojos brillantes. Las abejas zumbaban en miles de colmenas distribuidas por toda la plantación. El aire olía a flores, a café maduro, a miel. Y por todas partes había gente trabajando, riendo, viviendo. La plantación empleaba ahora a más de 100 personas, todas con salarios dignos, todas con beneficios, todas tratadas con respeto. Algunas eran del pueblo, otras habían venido de lejos, descendientes de las familias originales que habían regresado a la tierra de sus ancestros. El centro de estudios se había expandido. Ahora incluía laboratorios, aulas, una biblioteca especializada en conocimiento ancestral y ciencia de abejas nativas. Estudiantes de todo el mundo venían a aprender. Y lo más importante, estudiantes indígenas recibían becas completas, asegurando que el conocimiento regresara a las comunidades de donde había venido originalmente. Sebastián dirigía ahora un programa de reforestación que había plantado más de 50.000 árboles nativos en la región. Valeria había escrito un libro sobre apicultura de melipona que se había convertido en texto de referencia en universidades. Y María se había convertido en algo que nunca imaginó, una líder. Daba conferencias, asesoraba a otras comunidades que querían recuperar conocimiento ancestral, servía en consejos de organizaciones dedicadas a derechos de trabajadores agrícolas. Su voz, que había sido silenciada durante 17 años, ahora era escuchada en lugares de poder, pero no había olvidado de dónde venía. Cada mañana, antes de que saliera el sol, María bajaba a la cámara de las abejas. Se sentaba en silencio, escuchando el zumbido, sintiendo la presencia de todas las mujeres que habían venido antes que ella. Y les hablaba. Les contaba sobre los éxitos, sobre los desafíos, sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar. Y aunque nunca recibía respuestas en palabras, sentía algo, una presencia, una guía, una conexión con algo más grande que ella misma. Una mañana en particular, mientras estaba sentada en la cámara, escuchó pasos bajando por los escalones. Era una visita que no esperaba. Doña Socorro. La anciana había envejecido dramáticamente en los últimos años. Caminaba con bastón, su espalda encorvada, su rostro marcado por arrugas profundas. Pero sus ojos todavía tenían esa chispa de inteligencia que María recordaba. «Vine a despedirme», dijo doña Socorro, sentándose con dificultad en una piedra. «Los doctores dicen que me quedan pocos meses. El cáncer». María sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo lo que había pasado, había llegado a respetar a la anciana. No por lo que había sido, sino por lo que había elegido convertirse. «Lo siento», dijo sinceramente.
Doña Socorro agitó la mano. No lo sientas. He vivido más de lo que merecía. Y gracias a ti, viví lo suficiente para ver algo de justicia. Miró alrededor de la cámara. ¿Sabes qué es lo más irónico? Mi familia pasó generaciones tratando de hacer que esta tierra produjera riqueza. Trajimos expertos, compramos maquinaria cara, explotamos a cientos de trabajadores, y nunca funcionó realmente. La tierra siempre se resistió. Porque no la trataban con respeto, dijo María suavemente. Exacto. Y tú llegaste sin nada, sin dinero, sin educación formal, sin poder. Pero tenías lo único que importaba. Entendías que la tierra no es algo que se posee, es algo con lo que se colabora. Doña Socorro sonrió. Mi tatarabuela lo sabía. Por eso me hizo prometer que si alguien despertaba las abejas, yo haría lo correcto. Sacó un sobre de su bolso. Hay algo más que nunca te conté. Mi tatarabuela dejó una carta para ser entregada a quien despertara las abejas. He estado esperando el momento correcto para dártela. María tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera roja, igual que los frascos de miel en las cámaras. Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita en español antiguo, con una caligrafía elegante. A la guardiana que viene. Si estás leyendo esto, significa que has despertado lo que dejamos dormido. Significa que la tierra te reconoció como digna. Significa que entiendes lo que nosotras entendimos, que el verdadero valor no está en poseer, sino en cuidar. Te dejo este conocimiento, no como regalo, sino como responsabilidad. Las abejas sagradas no son tuyas, tú eres de ellas. Tu trabajo no es explotarlas, sino protegerlas. No es enriquecerte, sino asegurar que su legado continúe. Habrá tentaciones, ofertas de dinero, promesas de poder. Recházalas todas, porque el día que conviertas este don en mercancía, el día que pongas ganancia sobre propósito, todo lo que despertaste volverá a dormir. Pero si mantienes tu corazón puro, si recuerdas siempre de dónde vienes, si usas este regalo para elevar a otros en lugar de elevarte solo a ti misma, entonces el legado vivirá para siempre. Y cuando llegue tu momento de partir, cuando sientas que tu trabajo está completo, buscarás a la siguiente guardiana. No la elegirás por su riqueza o su educación. La elegirás porque reconocerás en ella lo que nosotras reconocimos en ti. Un corazón que conoce el sufrimiento, pero no se endurece. Manos que conocen el trabajo, pero no se rinden. Un espíritu que ha sido humillado, pero no se quiebra. Pásale este conocimiento, cuéntale nuestra historia, y asegúrate de que ella entienda. Esto no es un final, es un ciclo eterno de cuidado, de resistencia, de negarse a olvidar. Que las abejas te guíen, que la tierra te sostenga, que las ancestras te protejan. Con gratitud eterna, Constanza Villamil, guardiana de la promesa. 1984. María terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a Doña Socorro y vio que la anciana también lloraba. Ella sabía, susurró María. Tu tatarabuela sabía exactamente lo que pasaría. Las mujeres sabias siempre saben, respondió Doña Socorro. Por eso las temen, por eso las silencian, porque su conocimiento desafía todo lo que el poder construye. Se puso de pie con esfuerzo. María la ayudó a estabilizarse. Gracias, dijo la anciana. Gracias por ser quien eres. Gracias por no convertirte en lo que mi familia fue. Gracias por romper el ciclo. Se abrazaron. Fue breve, un poco incómodo pero genuino. Cuando se separaron, ambas sabían que probablemente no se volverían a ver. Doña Socorro subió lentamente los escalones. María se quedó en la cámara, sosteniendo la carta, sintiendo el peso de la responsabilidad que había aceptado sin saberlo 5 años atrás. Pero ya no le daba miedo, porque ahora entendía algo fundamental. Nunca había estado sola,
Nunca lo estaría. Estaba conectada a una línea de mujeres que se extendía hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el futuro. Mujeres que se negaban a ser olvidadas, mujeres que resistían, mujeres que cuidaban lo que importaba incluso cuando el mundo les decía que no valía nada. Esa noche, María reunió a su familia y al consejo del fideicomiso. Les leyó la carta de Constanza Villamil, y juntos tomaron una decisión. Era momento de comenzar a buscar la siguiente guardiana. No sería pronto. María todavía tenía años de trabajo por delante, pero cuando llegara el momento, cuando sintiera que su ciclo estaba completo, pasaría el conocimiento a alguien que lo mereciera, alguien que entendiera que el verdadero poder no viene de poseer, sino de cuidar, y el legado continuaría, generación tras generación, guardiana tras guardiana, porque algunas historias son demasiado importantes para morir. Algunos conocimientos son demasiado valiosos para perderse, y algunas mujeres son demasiado fuertes para ser olvidadas. Tal vez tú que estás escuchando esta historia también has sentido lo que sintió María. Tal vez has trabajado años sin reconocimiento. Tal vez has dado todo de ti misma y recibido migajas a cambio. Tal vez te han humillado, te han dicho que no vales nada, te han tratado como si fueras invisible. Si es así, quiero que sepas algo. Tu trabajo no es en vano. Tu esfuerzo tiene valor, aunque nadie lo reconozca. Tu dignidad existe, aunque otros intenten quitártela. La historia de María no es solo sobre una mujer que encontró un tesoro enterrado. Es sobre todas nosotras que seguimos adelante cuando sería más fácil rendirnos, que mantenemos nuestra honestidad cuando sería más conveniente robar, que elegimos la dignidad sobre la supervivencia una y otra vez día tras día. Tal vez no encuentres abejas sagradas bajo tu tierra. Tal vez no descubras cámaras llenas de tesoros, pero tu tesoro está en otro lugar, está en tu carácter, en tu capacidad de seguir siendo buena persona, incluso cuando el mundo te da razones para no serlo, en tu negativa a convertirte en lo que te hicieron. Eso es lo que nadie puede quitarte. Eso es lo que vale más que todo el oro del mundo. Y quién sabe, tal vez tu momento todavía no ha llegado. Tal vez, como María, estás en medio de tu prueba más difícil. Pero si sigues adelante, si mantienes tu corazón puro, si te niegas a rendirte, la tierra siempre recuerda, y la tierra siempre recompensa a quien la cuida con amor. Que esta historia te acompañe en tus días difíciles, que te recuerde que no estás sola, que te inspire a seguir adelante, porque tú también eres guardiana de algo precioso, tu propia dignidad, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.